La hora de la verdad está en En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senador Andrés Guerra, muy buenos días. Doctor Fernando, un abrazo para usted. Buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros, senador, y resuélvanos esta incógnita. Ayer se eligió magistrado de la Corte Constitucional y se eligió el magistrado de Gustavo Petro, que no tiene mayoría en el Congreso, pero compone la mayoría suficiente para ganar. ¿Cómo se compone la diferencia? ¿De dónde sale la diferencia? ¿De dónde salen esos votos que no tiene Gustavo Petro, según están divididos los partidos, pero a la hora de las grandes decisiones, entonces aparece que Gustavo Petro tiene la mayoría, como la tuvo ayer en el Congreso? Cuéntanos usted cómo se hace ese milagro. Doctor Fernando, primero pedirle disculpas a Colombia, pedirle disculpas a quienes todavía consideran que en el país hay personalidad política. Aquí es doloroso saber, entender, observar cómo lamentablemente nos hacen falta políticos con P mayúscula. Aquí hay una ambivalencia, doctor Fernando, que es lo que más me cuesta en estos 2 años como senador entender, de partidos que deambulan en el clientelismo y en la burocracia del gobierno de turno. Y así es como un gobierno como el de Gustavo Petro, esta izquierda descarada, que tanto criticó durante 30 años las maneras de manejar la relación de gobierno y Congreso y la independencia de poderes, continúan actuando al interior de los diferentes espacios del Congreso y de las diferentes decisiones. Por eso mucha gente que no está en lo político, porque aquí hay que aclarar algo, doctor Fernando, no es la política la que está en crisis. Lo que está en crisis es lo político, lo humano, los que hacemos la política. Y como eso lo sabe muy bien el doctor Gustavo Petro, y como lo sabe muy bien su gabinete, y lo sabe muy bien su ministro del Interior, y como lo saben muy bien quienes lo rodean, que es prácticamente toda la línea avanzada del señor Juan Manuel Santos, entonces ellos permean permanentemente los sectores políticos tradicionales. Entonces, de cada partido político tienen 4, 5, 6, 7 senadores, dividen las votaciones y así logra el señor Polo ayer 57 votos para quedarse con un cargo y con un magistrado fundamental en los próximos 8 años, porque eso es lo que no sabe Colombia, o no entiende y no tiene por qué entender Colombia. Ni el señor que vende las piñas, ni el señor que vende los buñuelitos en la mañana, ni el señor que vende el tinto, ni el señor que está en la clase media productiva con 2 o 3 empleados, que ese magistrado elegido ayer es por 8 años y que Gustavo Petro empieza a hacer ya un empate y una mayoría en la Corte Constitucional para empezar a maquillar desde su gobierno, desde su poder, desde su capacidad, las decisiones de una Corte Constitucional que es la que defiende la Constitución de 1991. Hacen falta políticos con P mayúscula, doctor Fernando, y así es que se hacen las mayorías, lamentablemente, dolorosamente. Y por eso a muchos políticos les encanta, doctor Fernando, decir que es que la política es dinámica. No, señores, la política no es dinámica, la política es tener personalidad, es mantenerse, es tener la condición y la capacidad de soportar embates como los que hizo el gobierno en estos últimos 3 días para ganar de manera abusiva, grosera, descarada las mayorías para el señor Polo.
Bueno, ¿y cómo se conforma esa mayoría si Petro no tiene mayoría en el Congreso? Esa diferencia, ¿cómo se hace? Seamos francos. ¿Compran la conciencia de los magistrados o qué es lo que pasa? De los congresistas, perdón. Compran la conciencia de manera clientelista, burda. Uno ve cómo caminan los ministros por los corredores del Congreso, cómo entran y salen de las oficinas, como un señor como el ministro del Interior, el señor Cristo, se las conoce todas, sabe la A a la Z es lo que tiene que hacer. Y aquí hay unos congresistas, doctor Fernando, que lamentablemente les falta mucho criterio político y que están simplemente en el vaivén de la negociación. Esa es la realidad y así es como obtienen las mayorías y van desgranando, no en el Centro Democrático, porque allí estábamos los 12 senadores, no en la gran mayoría del Partido Conservador, no en Cambio Radical, que hoy es un partido de oposición, pero sí en esos partidos que están en el centro, que están en la negociación permanente con el gobierno y que no es de ahora. Esos partidos tienen, doctor Fernando, una enfermedad, es una adicción a la corrupción. Y puedes llamar el gobierno de Juan Manuel Santos o el gobierno de Duque o el gobierno de Petro, pero no tienen ningún tipo de criterio y entran y salen de los gobiernos porque allí está el corazón de lo que de manera clientelar permanentemente hacen. Senador, ¿este no es el comienzo de un proceso para reelegir a Petro contra viento y marea? Doctor Fernando. Sí, senador. Doctor Fernando. Sí, ahí lo escucho. Sí, yo también. Adelante. Le pregunto si no es el comienzo de un proceso para reelegir a Gustavo Petro, presidente de la República. Venimos insistiéndolo, doctor Fernando. Han venido diezmando la capacidad, la emocionalidad. En la academia se denomina deconstrucción, destruir absolutamente todos los referentes públicos, privados, sociales, religiosos, es minar sobre todo la emocionalidad de los colombianos para empezar a marcar la hoja de ruta. Y esa hoja de ruta no se iba a marcar ni a los 2 meses, ni a los 6 meses, ni al año de su gobierno. Esa ruta ya se empieza a definir casi a los 2 años y medio de su gobierno. Y lógicamente, este es un paso gigante. Primero, para seguir insistiendo en los golpes blandos. Yo pregunto si Gustavo Petro salió a decir ayer que lo que había pasado en el Congreso había sido un golpe blando o si iba a ser un golpe de Estado. No, salió a las redes a felicitar el triunfo, porque así es esta izquierda descarada, doctor Fernando. Y ahora van a avanzar en el concepto de hacer una constituyente y van a empezar a hablar de la necesidad de cerrar el Congreso y van a empezar a hablar de la necesidad de la reelección porque el tiempo no les alcanzó y porque el país lleva 200 años desordenado. Ese es un relato permanente y que hacia allá van, doctor Fernando. Qué bueno que usted lo diga, qué bueno que lo entendamos. Hacia allá van, hacia allá van. Lo de ayer no fue una derrota cualquiera. No fue un 1-0 con el Ecuador que fue vergonzoso. El partido grande se jugaba en el Congreso y se perdió. Se perdió ese partido y Petro tiene ahora fiscal, procurador, defensor del pueblo. La mayoría en el Congreso que compone con los votos que compra lo tiene todo, la totalidad del poder. Eso se llama totalitarismo en ciencia política. Y sabemos eso para dónde va. La reelección de Petro tuvo ayer un episodio, un capítulo fundamental. Senador Andrés Guerra, muchas gracias por decirle esto a Colombia y muchas gracias por estar con nosotros. No, doctor Fernando, usted, por siempre estar ahí, por estar avisándonos, por estar tratando de decirle a Colombia la realidad que vivimos permanentemente en el Congreso. Y yo muy apenado
con esa Colombia que sigue soñando, creyendo que en esta oposición nos hemos mantenido. Doctor Fernando, yo me quedo con los 47 senadores que ayer, a pesar de todo lo que movió el gobierno, como se movieron en los pasillos del Congreso, como esa adicción a la corrupción y al poder se mantiene en el Congreso, nos mantuvimos firmes para tratar de defender una democracia que hoy está en una realidad amenaza por parte de esta izquierda descarada. Doctor Fernando, un abrazo a usted y Dios le pague. Bueno, queridos amigos, que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja. Que Dios nos proteja de lo que viene. Lo de ayer no fue un simple partido que perdimos 1-0. Perdimos un partido fundamental, por eso la emoción de Petro. La gran victoria. La gran victoria. Compró suficientes conciencias y está comprando las necesarias para quedarse con el poder. Eso es lo que está pasando. Andrés Guerra, senador por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Vamos al oído, ya regresamos. En Colsubsidio entendimos que adquirir casa propia es más que comprar una vivienda, es cumplir un sueño, y aquí te ayudamos a hacerlo realidad. Tenemos más de 15 opciones de vivienda para que escojas la que más se ajusta a tus necesidades. Más que proyectos de vivienda, creamos proyectos de vida. Adquiere la tuya en www.colsubsidio.com/vivienda. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.